Ahí sí. Vamos a empezar nuestra unidad de la célula, chicos. Sale. Mi gato se está comiendo mi experimento. Ya, sale de aquí. Perdón, chiquillos. Son cosas que pasan. Ustedes saben que estamos en vivo. Ya. Entonces, vamos a empezar nuestra segunda unidad de la célula. ¿Ya? Esta es la clase 1, por eso aparece Cell, de Dragon Ball. ¿Ok? Entonces, hay un experimento que, como bien les comentaba, a mí se me es súper difícil hacer este experimento, por ejemplo, en la casa ahora, porque hay demasiada luz. Lo he intentado hacer, de hecho una vez lo hice en vivo y fallé. Fallé en hacerlo porque como había tanta luz, no se podía ver la proyección bien, ¿ya? Y además, como estamos en cámara y todo, era súper difícil que lo vieran, ¿ya? Martina. Entonces, este experimento consiste en lo siguiente. Esto es hacer, ¿cómo yo puedo hacer un microscopio casero? ¿Ya? Ustedes saben que los microscopios son ultra caros. Cuesta mucho, por ejemplo, tener un microscopio. De hecho, yo quiero un microscopio. Me encantaría comprar un microscopio, pero igual son súper caros. Entonces, ¿cómo uno puede, por ejemplo, ver microorganismos? Por ejemplo, si ustedes quieren ver qué tiene su saliva, ¿ya? ¿Cómo yo puedo ver eso? Bueno, pueden hacer un microscopio casero, en este caso es un láser. Fíjense que hay un láser ahí. Ahí arriba, ¿cierto? Hay una jeringa, y en esa jeringa ustedes dejan caer una gotita de agua que quede, ¿cierto? En la jeringa. La verdad que sin que caiga, que quede ahí, ¿cierto? Justo quede la gotita de agua y que el láser, la luz del láser, incida sobre la gotita de agua, ¿ya? Entonces hacen incidir la luz del láser sobre la gotita de agua y pueden proyectar, ¿cierto? Esto y se va a ver, ¿cierto? Sus bacterias, ¿ya? Se van a ver las bacterias, ¿ya? Se van a ver los microorganismos que ustedes tienen en su saliva. Yo, por ejemplo, hice este experimento y lo hice con la fuente del gato, la fuente de agua del gato, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar el experimento ya grabado. Voy a bajar el volumen y les voy a ir explicando más o menos qué se hizo, ¿ya? Ya. Tranquilo, José, si vuelve a ingresar o vuelve a salir, lo vuelvo a aceptar, ¿ya? Así que tranquilo nomás. Entonces ahora vamos a ver, ¿cierto? Un experimento, cortala, ya, sale aquí. Mi gato que no sé, se vuelve activo a esta hora, justo cuando empiezo la clase. Ya. Entonces voy a bajar el volumen acá. Acá tenemos el volumen, ya, está bajito. Entonces acá vamos a ver esa proyección. Acá lo mismo, una gota de agua hacemos incidir el láser, ¿cierto? Sobre la gotita de agua y vamos a ver, ¿cierto? Distintas figuras que se forman ahí, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Esos puntitos que están ahí, chicos, esos puntitos que están ahí son colonias de bacterias. Son colonias de bacterias. Yo, por ejemplo, en otro colegio hice este experimento también con chicos de octavo y séptimo, y bueno, obviamente tomando, ¿cierto?, todas las precauciones, ellos utilizaron guantes y todo, y sacaron muestras del asiento de los baños, que era el baño de los hombres, y los hombres tendían a sentarse en ese baño. Entonces, y ellos decían que estaba limpio. Entonces, yo les dije que no estaba limpio, que igual era, que podían pegarse una infección si se sentaban en la taza del baño. Entonces fueron a sacar muestras y vieron la muestra, bueno, en este caso, cierto, está el agua de mi gato, pero en ese caso se veían muchas cosas, ¿ya? De hecho, se veían como bichitos, pequeños bichitos moviéndose, fue muy asqueroso. Y de hecho todos se espantaron y desde ahí que la mayoría dejó de sentarse en la taza de los baños públicos y todo, ¿ya?
Sí, también. Pero en el caso de la hoja se va a ver, por ejemplo, la pigmentación verde. ¿Ya? Pero ahí habría que ver porque, por ejemplo, tendrías que sacar, por ejemplo, muestras de una hoja. ¿Ya? Entonces ahí, voy a adelantar un poquito esto. Quedó oscuro. Ya ahí está. ¿Ya? Fíjense la cantidad, ¿cierto?, de microorganismos que hay. ¿Ya? No solamente esas pelotitas, ¿cierto?, representan colonias de bacterias. Y las colonias de bacterias están constituidas de millones de bacterias. ¿Ya? Entonces, de hecho, no sé, se ven como cosas moviéndose. Y eso, ¿cierto?, es lo que nosotros, ese es nuestro mundo. ¿Ya? Nosotros también estamos constituidos de bacterias, así que tampoco para que nos espantemos, para que nos dé asco todo, ¿ya? Una excesiva limpieza, no. Nosotros igual tenemos bacterias en nuestro cuerpo, ¿cierto?, que nos permiten digerir alimentos, ¿ya? Son bacterias beneficiosas. Ahora, cuando esas bacterias no son beneficiosas, o cuando, por ejemplo, una bacteria que tiene que estar en el colon, ¿cierto?, se escapa y se va al tracto digestivo, por ejemplo, y que es del colon y se va, por ejemplo, al estómago, o se aloja, ¿cierto?, en una parte de su sistema digestivo que no es el colon, ahí, ¿cierto?, se vuelve peligroso. ¿Ok? Y ahí es donde les da cuadros diarreicos y todo. Voy a ver el chat al tiro. ¿Ya? Um, mm, mm. Sí. No, pero nada de trauma, si al final esto es lo que es nomás, pues como que no. Entonces nosotros, claro, podemos sacar, por ejemplo, muestras de saliva, ¿ya? Si ustedes quieren ver, por ejemplo, las bacterias en la saliva, entonces hacen eso, pues ponen una gotita, ¿cierto?, de agua, ponen, no sé, pues la pinchan quizás con una aguja, obviamente no se pinchan la lengua, ¿cierto?, sino que sacan un poquito de saliva, ¿cierto?, en la aguja, esterilizada obviamente, y ponen esa aguja, ¿cierto?, en la gotita de agua y, y proyectan, ¿cierto?, ponen la luz láser y la proyectan sobre una pantalla y empiezan a ver sus bacterias. Empiezan a ver sus microorganismos. Nosotros igual lo que hicimos es, por ejemplo, ver la diferencia entre las bacterias, ¿cierto?, que hay cuando uno se cepilla los dientes y cuando no se cepilla los dientes. Entonces, ver la diferencia, ¿ya? Eso igual es interesante. Ok, entonces ahí, ¿cierto? Para que vean este mundo. Ya, entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a empezar, como les dije, nosotros vamos a empezar a ver la unidad de célula, ¿ya? Vamos a empezar a ver la unidad de célula. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de célula, tenemos que recordar los niveles de organización, ¿cierto? El nivel de organización de los organismos, ¿ya? Entonces nosotros empezamos a ver, por ejemplo, nuestro organismo, ¿cierto? Desde lo más pequeño, desde lo más micro, de los microscopios, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto?, que existe el nivel subatómico, que tiene que ver con todo eso de los electrones, protones, ¿cierto? El nivel atómico, ¿cierto?, que tiene que ver con las moléculas, en este caso es la molécula de agua, ¿cierto? El nivel molecular, recuerden que una molécula, ¿cierto?, es el nivel, ¿cierto?, molecular son la unión de varias moléculas, ¿ya? En este caso tenemos la proteína, que es una biomolécula orgánica, ¿ok? La proteína, ¿cierto? También tenemos como biomolécula orgánica los carbohidratos, ¿cierto? Los lípidos, ¿ya? Y de esto, ¿cierto? De este nivel, vamos a ver, ¿cierto?, que se va a formar los niveles más superiores, como es el nivel celular, ¿ya? Ustedes si empiezan, ¿cierto?, a frotar su piel, van a empezar a salir células epiteliales, tejido epitelial. Ustedes están constantemente, ¿cierto?, renovando su piel. Constantemente, ¿cierto?, están renovando ese tejido celular, ¿ya? Todo está constituido de tejidos, chicos.
Nuestro cuerpo está constituido de tejidos, tenemos distintos tipos de tejidos también, ¿ya? Tenemos músculos, ¿cierto? Tenemos neuronas, la clase pasada vimos los gametos, que también son células, ¿cierto? Y cada una de estas células se va a especializar en cierta área, ¿ya? Su área de trabajo. Así como cuando veíamos Cell at Work, ¿cierto? Esta serie, donde nosotros veíamos que existían, ¿cierto? Por ejemplo, el glóbulo rojo, que también es una célula, ¿cierto? El glóbulo blanco, que era la célula, ¿cierto?, encargada de la defensa. Las plaquetas, que eran esas células chiquititas, ¿cierto?, que reparaban el tejido. Había muchos tipos de células, ¿cierto? Habían células de defensa de distinto tipo también, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, vamos a tener una gran diversidad de células que va a estar, ¿cierto?, encargada de cada una de estas áreas, ¿ya? Esa agrupación de células va a formar tejido, y esa agrupación de tejido va a formar órganos, y ese conjunto de órganos va a formar un sistema, ¿ya? Y ese sistema, ¿cierto?, cada uno de esos sistemas funcionando, como hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema circulatorio, esos sistemas van a formar un organismo, ¿ya? Así estamos constituidos, desde lo más micro a lo más macro. Entonces ahora, ¿a qué nivel vamos a ir? Al nivel, ¿cierto?, celular, ¿ya? Vamos a estar viendo este nivel, el nivel de célula, ¿ok? De esto vamos a estar hablando. Por lo tanto, ¿cierto?, para hablar de los niveles de célula tenemos que hacer comparaciones, ¿ya? Una persona, por ejemplo, una mujer, imaginemos que una mujer, ¿cierto?, va a medir alrededor, ¿cierto?, de 1,5 metros, ¿ya? 1,70 centímetros, 1,60 ¿ya? 1,50 ¿ok? Acá tenemos, ¿cierto?, los distintos tamaños. Distintos tamaños, ¿cierto?, de aquello que estábamos viendo acá, vamos a ver, ¿cierto?, los distintos tamaños. Fíjense el tamaño de un huevo de avestruz, ¿ya? Son 100 milímetros, ¿ya? El huevo de gallina mide entre 10, ¿cierto?, y 100. Está ahí, es un poco más chiquitito, ¿cierto?, que el huevo de avestruz. De avestruz grande, ¿cierto? Luego veamos, ¿cierto?, el huevo de la rana, que mide 1 milímetro, ¿ya? El óvulo humano, que ya lo vimos, ¿cierto? Los óvulos que se liberaban, ¿cierto? El óvulo humano, fíjense que va a estar, ¿cierto? Va a estar eh, bajo, ¿cierto? Bajo el 1 milímetro, por lo tanto, ¿cierto?, va a estar cercano a los micrómetros, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estas medidas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de medidas como micrómetros, voy a poner aquí mi pizarrita. Cuando nosotros hablamos de medidas como micrómetros, estamos hablando, ¿cierto?, de una medida que es 1 por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Voy a escribirlo con lapicito. 1 por 10 elevado a la menos 6, ¿ok? O sea, sería 0,000001, más o menos, ¿ya? En nanómetros estamos hablando de medidas de 1 por 10 elevado a menos 9, ¿ya? 1 por 10 elevado a la menos 9. ¿Ok? Y ya más chiquitito sería el picómetro, ¿cierto? Que es 1 por 10 elevado a menos 12. Pero lleguemos hasta nanómetros. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver los distintos tamaños. Fíjense que acá la célula animal, ¿cierto? Y la célula vegetal van a estar, ¿cierto? Voy a marcarlo acá. Van a estar en la medida, ¿cierto?, de micrómetros, ¿ya? Micrómetros. Fíjense acá que los organelos, ¿cierto?, también van a medir, ¿cierto?, como 1 micrómetro, alrededor de 1 micrómetro, ¿ya? Los organelos, aquellos que van a estar dentro de esta célula. Las bacterias, ¿cierto?, van a tener el tamaño casi de los organelos, ¿ya? Por lo tanto, las bacterias son mucho más chiquititas, ¿cierto?, que las células, que la célula animal y la célula vegetal, ¿ya? La célula vegetal vamos a ver, ¿cierto?, que son las células que están en los vegetales, y las células animal son, ¿cierto?, las que están constituyendo a todo, ¿cierto?,
Bueno, nosotros, ¿cierto? Y todos los organismos en general, excepto, ¿cierto?, las células vegetales. Pero eso lo vamos a ver ahora, así que no preocupéis, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Vamos a tener a la célula animal, que constituye, ¿cierto?, generalmente al reino animalia, ¿cierto? Y la célula vegetal, que vamos a ver que son, ¿cierto?, la estructura mínima que tienen las plantitas, ¿ya? Entonces, las bacterias van a ser mucho más chiquititas, ¿cierto?, que las células. Y fíjense el virus. El virus es mucho más chiquitito, ¿cierto?, que las bacterias. Fíjense su tamaño. Es a nivel de nanómetros, ¿ya? Es a nivel de nanómetros. Mucho más chiquitito, ¿cierto?, que las bacterias. ¿Ok? Y acá, ¿cierto?, vamos a tener proteínas, lípidos y átomos, ¿ya? A este nivel, ¿cierto?, de nanómetros, ¿cierto?, vamos a encontrar a los lípidos, las proteínas, ¿cierto?, y los virus, ¿ya? Por lo tanto, para que tengan más o menos, ¿cierto?, una idea, los virus son más pequeños, ¿cierto?, que las bacterias, mucho más pequeños que las bacterias, ¿cierto?, y mucho más pequeños que las células, ¿ya? Es algo muy, muy pequeño. Ya, vamos a avanzar. Ya, nosotros, ¿cierto? Estábamos hablando de justamente, ¿cierto?, estos microorganismos. No sé si se acuerdan, ¿cierto?, que empezamos hablando de esto, de los microorganismos, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, en este experimento podíamos observar microorganismos, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de microorganismos conocemos? ¿Qué tipo de microorganismos conocen, chicos? ¿Cuáles recuerdan? ¿Cuáles recuerdan? ¿Recuerdan un tipo de microorganismo? Chicos, recuerden que pueden hablar o pueden... ¿No? Ya. Nosotros teníamos distintos tipos de microorganismos, ¿ya? Cuando ustedes vieron microorganismos, si alguna vez, ¿cierto?, lo vieron, veíamos que dentro de la categoría de microorganismos encontrábamos a las bacterias, a los virus, a los protozoos. ¿Se acuerdan de eso? Bacterias, virus, protozoos y hongos. Es bueno empezar, ¿cierto?, recordando esos contenidos. Entonces, para recordar, ¿cierto?, ante esos contenidos, voy a ver al tiro el chat. Sí, los organismos unicelulares, ¿cierto? Como los protozoos, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, acá podemos ver las bacterias. Nosotros vamos a encontrar distintos, vamos a empezar, ¿cierto?, hablando de microorganismos, ¿ya? Entonces, nosotros acá vamos a encontrar a las bacterias, ¿ya? Vamos a encontrar que existen distintos tipos de bacterias. Por ejemplo, acá tenemos los cocos, los Streptococcus, ya que hacen una especie, ¿cierto?, de racimo de uva, ¿ya? Tenemos también, ¿cierto?, los espirilos, ¿ya? Los bacilos que tienen esa estructura de bastoncito, ¿cierto? Aquí tenemos los Staphylococcus, ¿ya? Estos son, ¿cierto? Los Streptococcus son como una cuncuna, y los Staphylococcus, ¿cierto?, son como los racimos de uva, ¿ya? Entonces vamos a encontrar distintos tipos, ¿cierto?, de estructuras. En este caso, por ejemplo, tenemos un bacilo, ¿cierto?, con varios flagelos, bueno, que eso le permite también, ¿cierto?, desplazarse, ¿ya? Obviamente que toda esta estructura, ¿cierto?, es cómo va a afectar también a nuestro organismo, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto?, vamos a encontrar alrededor, ¿cierto?, de 5.000 tipos de bacterias, ¿ya? Ese tipo de bacterias se conoce, alrededor de 5.000 tipos de bacterias, ¿ya? Entonces, hay bacterias, ¿cierto? Y esto es como el dato free. Hay bacterias, ¿cierto? Que, por ejemplo, las bacterias que habitan alrededor de nosotros, ¿cierto? Vamos a decir que son las bacterias mesófilas, ¿ya? Esas son las que están en nuestro cuerpo, que son las mesófilas que están alrededor de 20 a 40 grados, ¿ya?
Esas son las que habitan, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, pero también existen bacterias, ¿cierto?, que son las bacterias que resisten, por ejemplo, temperaturas extremas, ¿ya? Que son las criófilas, ¿cierto? Y también tenemos las termófilas, ¿ya? O hipertermófilas, que son las que resisten, ¿cierto?, temperaturas muy altas y que generalmente son las bacterias que han encontrado, por ejemplo, en los volcanes. No sé si han escuchado alguna vez de bacterias que han encontrado en volcanes, pero si han escuchado de eso, ¿cierto? Esas bacterias habitan temperaturas, ¿cierto?, muy altas, o sea, donde es impensado, por ejemplo, que haya un ser vivo, las bacterias, ¿cierto?, pueden resistir esas temperaturas. Incluso se han encontrado bacterias, por ejemplo, cuando han lanzado, o sea, cuando los astronautas, por ejemplo, están haciendo sus misiones y todo arriba, han encontrado incluso bacterias en las mismas naves, ¿ya? Entonces, igual que resisten la temperatura, resisten, ¿cierto?, toda la presión que hay, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el cohete, si la bacteria, por ejemplo, estaba ahí, previo a que el cohete despegara, ¿cierto?, resistió esa temperatura, esa presión, ¿cierto? Todas esas condiciones extremas las resistió. Entonces, hay bacterias de verdad que son, por ejemplo, que resisten ambientes súper ácidos, ¿ya? Imagínense el ácido de limón, ya, pero mucho más ácido, ¿ya? Resisten de verdad, por ejemplo, resisten sal, ¿ya? Ya, el coronavirus no es una bacteria, ¿ya? Vamos a ver también, el virus, ¿cierto? Es otro tipo de microorganismo, y el virus, ahora vamos a ver su mecanismo, ¿ya? Por eso igual quiero hablar de microorganismos, quiero partir hablando de microorganismos para que hagamos la diferencia, ¿ya? Porque nosotros vamos a hablar de células, pero también tenemos que hacer la diferencia entre qué tipo de células existen, ¿ya? Existen, por ejemplo, las células, la célula animal, que es la célula la cual está constituido nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo de mi gato, ¿cierto? Y el cuerpo de los animales en general. Como te digo, Steffi, hay bacterias que se han encontrado en cohetes, hay bacterias que se han encontrado, por ejemplo, y obviamente que claro, ha sido, no sé, pues igual eso puede de alguna manera, ¿cierto?, llevar a la confusión, y yo no sé si ustedes conocen las teorías, ¿cierto?, del origen de la vida, que una de las teorías, ¿cierto?, era que eh, eran bacterias que habían llegado a través de un meteorito acá, que se había estrellado, ¿cierto? Y esas bacterias empezaron como que emergió la vida desde esas bacterias que venían, ¿cierto?, desde ese cometa, ¿ya? Entonces, claro, da para pensar, es una de las tantas teorías, chicos, si no es que sea así, ¿ya? Pero sí se han encontrado bacterias, como les digo, se han encontrado bacterias en partes del cohete, ¿ya? Mientras están haciendo reparaciones y todo, se han encontrado muestras de bacterias, ¿ya? Y es interesante de analizar igual. Ahora las bacterias, nosotros como que tendemos a ver a las bacterias como inferiores a nosotros, y la verdad que las bacterias, hablando de una manera evolutiva, ¿cierto? Las bacterias son organismos, si bien fíjense acá que vamos a hacer la salvedad, las bacterias son organismos procarióticos, son organismos, si bien tienen una estructura muy simple, son mucho más evolucionados que nosotros, ¿ya? Esto es súper interesante, yo sé que no me puedo escapar en esto, ¿ya? No puedo, por ejemplo, empezar a hablar de tanto tecnicismo con ustedes porque igual es octavo básico, pero, pero sí comentarles, ¿cierto?, que evolutivamente las bacterias, ¿cierto?, están antes que nosotros, ¿ya? Están hace mucho antes que nosotros. Por lo tanto, son también, ¿cierto?, microorganismos muy evolucionados, ¿ya? Por eso, por ejemplo, igual tienen capacidad de resistir temperaturas extremas, resistir condiciones extremas, cosa que nosotros no podríamos hacer, ¿ya? Incluso las plantas también no hay que mirarlas a huevo, como se dice. ¿Cómo, Alondra? No entendí la pregunta. Si me la puedes repetir.
Y si no hubieran algunos tipos de bacterias. O sea, no entiendo. Es como que si no hubiesen existido las bacterias. A ver. ¿Sí? Ya. No, pues, las bacterias son parte importante, ¿cierto?, de la evolución de nosotros pues, como organismos, ¿ya? De hecho, algunas de las teorías, por ejemplo, del origen de la mitocondria, que es un organelo sumamente importante, que hoy a través de la mitocondria nosotros podemos, por ejemplo, incorporar energía a través de los alimentos. Entonces imagínate que si no hubiesen existido las bacterias, o sea, esa estructura dentro de nuestras células no se hubiese podido crear. Por lo tanto, nosotros tampoco hubiésemos podido, no hubiésemos estado, ¿ya? En definitiva, nosotros no hubiésemos estado. Porque las bacterias nos anteceden. Son parte de que nosotros estemos también. Y por eso también las bacterias habitan nuestro cuerpo. Po. Las bacterias nos ayudan, por ejemplo, en la parte de la digestión. Ustedes tienen bacterias en el colon, po, ¿ya? Por eso ustedes cuando se tiran peditos salen hediondos, ¿ya? Porque es bacterias. Bacterias que están en ese ambiente, ¿ya? Bacterias que habitan su cuerpo y que permiten digerir los alimentos también. ¿Ok? Entonces, las bacterias, ¿cierto? ¿Cuándo es malo? Cuando una bacteria, como les decía, pasa, por ejemplo, a otra parte de su cuerpo. Por ejemplo, pasa a su estómago. Y si es del colon, pasa al estómago. Ahí es peligroso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo más probable es que le dé un cuadro diarreico, ¿ya? Y esa bacteria se va a pegar, ¿cierto? A su aparato digestivo, ¿ya? Se va a pegar al aparato digestivo, entonces va a dar un cuadro diarreico en el cuerpo para tratar de eliminarla. Por eso da la diarrea, ¿ok? Porque es un mecanismo del cuerpo para botar esa bacteria que está infectando esa parte del cuerpo y que no debería estar ahí, ¿ok? Ya. Acá es importante, ¿cierto?, hacer la salvedad en lo siguiente. Las bacterias, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Y esto lo voy a decir ahora y no lo voy a volver a repetir porque la verdad es que tampoco es como ahora, en este momento, en octavo básico, no es como fundamental que lo sepan, ¿ya? Para que no se confundan también. Pero las bacterias, ¿cierto? Y las arqueas, estos dos, ¿cierto?, que están acá en esta rama, ¿ya? Este es por si acaso, este es el reino, ¿ya? El reino se divide en los organismos, ¿cierto?, eucarióticos y procarióticos, y dentro de estos organismos procarióticos vamos a encontrar el reino plantae, que son de las plantas, ¿cierto?, el reino fungi, que representa a los hongos, el reino animalia, ¿cierto?, que es donde nosotros estamos y todos los animales, el reino protista, ¿cierto?, que también nos vamos a ver, ¿cierto?, en los organismos unicelulares, como decía la Alondra, creo. Las bacterias y las arqueas, ¿cierto?, que son otro tipo, ¿cierto?, estos son generalmente microorganismos, ¿cierto?, que son antiguos y son, entre comillas, más simples, ¿ya? Estos son los eucariontes con núcleo verdadero y estos son los procariontes, ¿cierto?, que tienen un núcleo disperso, ¿ya? Esas son como las categorías. Y bueno, vamos a encontrar, ¿cierto?, también los virus, que van a ser, ¿cierto?, estos organismos que están entre lo vivo y lo muerto, ¿ya? Y ahí se genera todavía un debate. Si uno dice, voy a matar el virus, está bien decirlo, porque si está, por ejemplo, si el virus como un zombie, está entre vivo y muerto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a matar algo que está muerto, que no está vivo? Entonces se genera, ¿cierto?, el debate, ¿ok? Nosotros vamos a ver que las bacterias van a tener, ¿cierto?, van a tener una estructura, esto lo vamos a ver más a fondo después, pero acá tenemos, ¿cierto?, una imagen de una bacteria, esto es una célula procarionte, ¿ya? Y fíjense que acá el ADN, eso que está ahí, es su código genético, ¿ya? Todos tenemos un código genético, por eso la Alondra, por ejemplo, la Steffi, el Felipe, por ejemplo, tienen los ojos de cierto color, tienen el pelo de cierto color, con cierta forma, ¿ya? Por eso tienen, por ejemplo, un dedito del pie, por ejemplo, más chiquitito, más grande, ¿ya?
el dedito, por ejemplo, del dedo del pie que tiene el papá, lo tiene, por ejemplo, la Steffi, o lo tiene el Felipe, o no sé. Los rasgos que ustedes, ¿cierto?, tienen son heredados desde sus papás, desde su abuelo. ¿Y dónde viene eso? Bueno, en su código genético, en su ADN, ¿ya? Ahí está escrito, ¿cierto?, cómo ustedes van a ser, cómo ustedes van a estar formados. Si va a tener el pelo, no sé, amarillo, si va a tener el pelo negro, si va a tener el pelo morado, rojo, ¿ya? El color de los ojos, ¿cierto? Si va a tener Sharingan o no, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todas esas características, Profe, ¿y los albinos? Felipe, no te entendí. Si quieres me hablas por chat. Sí. Los rulitos, por si acaso, los rulitos son dominantes, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, tienen un rulito y, por ejemplo, no sé, su futuro esposo, su futura esposa tiene rulito, lo más probable es que sus hijos salgan con rulitos, ¿ya? Los albinos. Yo tengo un gato albino. Los albinos tienen un problema. Ustedes van a ver que a veces este código genético puede dañarse, ¿ya? Este código genético puede dañarse, ¿cierto? Y, por ejemplo, el código genético, estoy entrando a cuarto medio, ¿ya? Pero este código genético, ¿cierto? Es como a ver, es como es que ustedes no sé si conocen los cassettes, es muy antiguo para ustedes, ¿ya? Pero imaginemos que tenemos, ¿cierto?, una información, ¿ya? Tenemos una información, una cinta de información, ¿ok? Esa cinta de información está todo, ¿cierto? Desde el dedo chiquitito del pie, si tiene o no uñas, ¿ya? Está todo acá, ¿ok? Por lo tanto, también está, por ejemplo, cómo van a ser sus proteínas, ¿ya? Y si esas proteínas, por ejemplo, van a dar cierta coloración en la piel o no. Y si ustedes, por ejemplo, tienen un daño en esa proteína que iba a ser el color de la piel, por ejemplo, entonces se genera ese problema. ¿Ya? Pero eso tiene que ver ya con... Sí, ese es otro problema, ¿cierto? Genético, ¿ya? Eso ustedes lo deberían ver en segundo medio, ¿ya? Pero sí, es un problema, ¿cierto? Todas esas anomalías están a nivel de esto, ¿ya? A nivel genético. Y como ustedes tienen este problema, lo más probable es, ¿cierto?, que después se pasa a los hijos o a los nietos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan como complicado, ¿cierto?, todo este tema del ADN, ¿ya? ¿Ok? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, nuestra célula, en este caso, ¿cierto?, es una célula procarionte, ¿ya? Es una célula, entre comillas, mucho más simple, ¿ok? Porque su ADN, ¿cierto?, está inmerso en el citoplasma. Ahora quiero que vean, voy a mostrarles, para que se imaginen, ¿cierto?, la estructura del citoplasma. Entonces voy a poner la imagen acá, porque ¿cómo se imaginan ustedes el citoplasma? Felipe, no entendí tu pregunta, pusiste signo suspensivo y no entiendo. Es que los albinos que tienen un problema de célula o de pigmentación. Tienen un problema en la pigmentación de la piel, pero es producto, ¿cierto?, de un problema a nivel del ADN, ¿ya? Un problema a nivel de esto, del ADN. Por lo tanto, ¿cierto?, aquella proteína que tenía que dar, por ejemplo, el color normal de la piel, esa proteína está dañada. Y al estar dañada, ¿cierto?, hace que la piel tenga color blanquito, que no tenga color. ¿Ok? Hay gente también, por ejemplo, que le aparecen mechones rubios. Por ejemplo, son personas de tez, por ejemplo, de tez más, o sea, de pigmentación, ¿cierto? Más pigmentada, así se llama. Por si acaso a las personas negras no se les dice negra, se les dice pigmentación perfecta, ¿ya? Entonces,
esas personas, ¿cierto? Que tienen mayor pigmento, por eso, ¿cierto? Tienen una tez más oscurita, ya tienen mayor pigmentación. Pueden, por ejemplo, igual a veces ver personas que tienen, por ejemplo, como una manchita, así como una manchita en la cara, o por ejemplo un manchito, no sé, yo tenía un amigo, por ejemplo, que tenía el pelo negro, pero tenía un mechón blanco. Entonces, eso también es un problema, ¿cierto? A nivel cromosómico, pero solamente, ¿cierto? A nivel de ahí. El manchoncito que tenía, ¿cierto? Era producto de un daño. ¿Ok? Entonces esos daños pueden ocurrir en toda parte de la piel. Puede ocurrir que, por ejemplo, a ustedes les aparezca, ¿cierto? Un manchón en la piel, que lo tengan de nacimiento y que no sea un lunar, ¿cierto? Sino una mancha, que puede ser producto de lo mismo. Profe, Claro, pero la Anna de Frozen fue porque la hermana la... Pero algo así, claro. Algo así, ¿se entiende la idea? profe, Dígame. ¿y ser albino puede ser heredable? Sí, po. Sí, po. Todo lo que te dañe a nivel de ADN lo puedes heredar. Por eso es tan importante cuidar el ADN, po. Por eso es tan importante, por ejemplo, si alguien se daña de hecho, ustedes, por ejemplo, si algún familiar es hipertenso, ustedes van a tener cierta tendencia a generar la hipertensión. Profe, Porque igual si hay un daño a nivel de ADN, eso en algún momento se va a heredar. ¿Los albinos mueren rápido? Es que depende. Sí. Los albinos sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el ser albino significa que no tener pigmentación permite que llegue mayor radiación a tu cuerpo. Entonces puedes generar cáncer muy rápido, si no te echas bloqueador, si no te protege. Entonces tienes que estar protegido mucho más que el resto de personas. Por eso, si ustedes ven una persona albina, va a andar con lentes oscuros, no se va a exponer al sol. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles, les pregunté cómo creen que es el citoplasma. ¿Cómo creen que es el citoplasma? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? A ver. Cuéntenme. ¿Cómo se imaginan el citoplasma? ¿Líquido ya? ¿Como slime ya? ¿O podría haber hecho slime? Ya, como slime me dijeron. Ya. Entonces, ¿cierto? Voy a mostrarles. Les voy a mostrar. Esto yo lo hice ayer. Ahí está. Voy a sacarlo. Uy, está así gelatinoso. Es como una gelatina. De hecho, esto nos va a servir después para hacer placas, para hacer cultivos de bacterias. ¿Ya? Esto fíjense que es como gelatina. Es gelatinoso. No lo puedo tomar porque se va a romper. No me deja tomarlo. Voy a mojar entero acá. Y ahí. No, se cayó. No, se está destruyendo ya. Entonces acá, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto? Una especie, ¿cierto? Así sería la membrana más o menos. Ahí está mi video, cosa. ¿Ya? Fíjense que se puede insertar cositas, ¿cierto? ¿Ya? Es gelatina al final, como gelatina. ¿Ya? ¿Se fijan o no es así como blandengue? Oh, así. Ya. De hecho, esta coloración le voy a poner. Voy a ver si puedo hacerlo. Le vamos a poner colors. Ah, mejor abrirla. Ya, bueno. Entonces voy a tomar esto. Rayos. Todo va a ser un desastre. Ya, acá tengo papel. Ya, entonces vamos a... Voy a limpiar ahí. Ya. Ahí tengo mi slime, iba a decir. Ya, voy a echarle gotitas. Para que la vean, voy a limpiar acá, chiquillos, que dejé todo sucio. Permiso.
Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra membranita, si se fijan. Nuestra membrana, ¿cierto? Ahí va pasando, ¿cierto? Si ven, va traspasándose, ¿cierto? En la coloración. No sé si pueden ver ahí que va traspasándose la coloración. Está un poquito más. Ahí. Yo le eché, por ejemplo, colorante. Me voy a echar colorante rojo. Entonces, la membrana, ¿cierto? Para que se imaginen, ¿cierto? Cómo es esta estructura. Ahí se va a ver mejor. Para que se imaginen cómo es esta estructura, ¿cierto? Fíjense ahí. Oh. Asesiné a alguien. Ya, fíjense ahí cómo se traspasa, ¿cierto? Yo puse una gotita, voy a ponerla acá. Voy a poner una gotita ahí. Y iba a empezar, ¿cierto? A bajar, no sé si se ve. ¿Y ahí? Estoy asesinando a alguien, güey. Se ve horrible. Asesinando en vivo. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Cómo se va a traspasar. Voy a limpiarlo un poco. Ya demándenme nomás. Ya, ahí, ¿cierto? Vamos a ver cómo, ¿cierto? Pasa el colorante a través de esta membrana. Ustedes, para que se imaginen, ¿cierto? Cómo es esta membrana. Es una membrana que se está moviendo, ¿cierto? Si nosotros vemos ahí, ¿cierto? Se está moviendo la membrana, ¿ok? Y de hecho ahí está, ¿cierto? Traspasado los líquidos, ¿ok? Están traspasados, ¿ok? Para que vean, ¿cierto? ¿Cómo sería esta membrana? Qué bacán. Ya, voy a dejar de jugar con la membrana. Vamos a cerrar ahí. Vieron un asesinato en vivo de las gelatinas. Asesina de gelatinas. Me lo pueden decir más. Ya. Entonces ahí, ¿cierto? Teníamos nuestra membrana que se mueve, ¿cierto? Vamos a ver. Ahí se mueve, ¿cierto? La gelatina. Entonces así sería, ¿cierto? Para que lo imaginen, así sería nuestra membrana, ¿ya? Estaría en movimiento. Entonces las cuestiones, de alguna manera, ¿cierto? Podrían traspasarla, bueno, dependiendo, eso vamos a ver, dependiendo de la afinidad y todo, ¿ya? Se ve bonito como postre. Ya, entonces, volvemos. Perdón. el José González quedó traumado. Sí, torturada la membrana. Eso mismo. La torturé. Así fue. Ya. Entonces, ¿cierto? Vamos a seguir acá con la historia, ¿cierto? De la bacteria. La bacteria como todo ser vivo, ¿cierto? Se reproduce, se nutre, respira, ¿cierto? Tiene todos sus procesos normales, ¿cierto? Pero las bacterias se reproducen de una manera diferente, ¿cierto? A cómo se reproduce el resto el resto de células, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es una manera sexual, ¿ya? Entonces, su nutrición también puede ser, ¿cierto? Que con todas las manos manchadas. Su nutrición también puede ser, ¿cierto? A través de... No encuentro más papel. Su nutrición igual puede ser, ¿cierto? A través de... estoy limpiando por si acaso. No, entonces la nutrición igual puede ser, ¿cierto? A través de el mecanismo, cuando ustedes hablan de autótrofo, por ejemplo, organismos autótrofos, auto viene de uno, ¿ya? Se alimenta, ¿cierto? Se alimenta, el mismo, ¿cierto? Incorpora su alimento. Por ejemplo, las plantas son organismos autótrofos, ¿ya? Que a partir de la luz, del dióxido de carbono y agua, ¿cierto?
va a formar su propio alimento. ¿Ok? Eso significa que es autótrofo. ¿Ok? Entonces, a través de un mecanismo, ¿cierto? Heterótrofo, autótrofo, ¿cierto? Se va a poder nutrir, dependiendo del tipo de bacteria, ¿cierto? Y la respiración, ¿cierto? Puede ser aeróbica y también anaeróbica, ¿ya? Aeróbica quiere decir, ¿cierto? Que en presencia de aire normal, nosotros somos organismos aeróbicos, ¿cierto? Requerimos oxígeno, pero también hay bacterias que son anaeróbicas, que no requieren oxígeno, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, las bacterias son súper diversas, súper diversas. Hay de todo tipo de bacterias, de lo que ustedes quieran, ¿ok? También encontramos, ¿cierto? Otro tipo de microorganismos, como son los hongos, ¿ya? Estos organismos, ¿cierto? Fíjense la diferencia, porque la bacteria, ¿cierto? Veíamos que su ADN estaba inmerso en el citoplasma, ¿ya? Inmerso en el citoplasma, ¿ok? En cambio acá, ¿cierto? Cuando vemos, ¿cierto? Los hongos, fíjense que ahora tiene toda una estructura formada, ¿ya? Toda una estructura formada, ¿ok? Esto es una célula animal, esto es una célula vegetal, y esto, ¿cierto? Es un hongo, ¿ya? Fíjense el hongo que la estructura, ¿cierto? Se parece mucho a la célula animal y vegetal, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El hongo, ¿ya? Fungi, por eso es fungi. El hongo, ¿cierto? Vamos a ver que va a tener todos sus organelos, va a tener mitocondrias, ¿cierto? El núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar el ADN. Por eso es una bacteria, ¿cierto? Por eso es un organismo eucarionte, ¿ya? ¿Ok? Que tiene cierto carión, que tiene un núcleo verdadero, que tiene un núcleo donde, ¿cierto?, proteger su ADN. En cambio, un organismo procariótico, ¿cierto? Veíamos que el ADN estaba inmerso, ¿cierto? Ahí. Un organismo procariótico, ¿cierto? Su ADN está inmerso, ¿cierto?, en el citoplasma. En cambio, en organismos eucarióticos, como son estos tres, la célula animal, la célula vegetal y en este caso también el hongo, podemos ver que tienen núcleo, ¿ya? Ahí tienen su ADN, ¿ok? Obviamente que el hongo, ¿cierto? Fíjense cómo, ¿cierto? Se reproduce, ¿ya? Como parte de este hongo, ¿cierto? De esta estructura celular, ¿cierto? Ocurre, ¿cierto? Un mecanismo donde la célula de alguna manera se parte y esa parte, ¿cierto? Que sale de la célula, imagínense que se empieza a estrangular, ¿cierto? Y esa otra parte, desde ahí va a salir otro hongo, ¿ya? A diferencia, ¿cierto? De lo que nosotros vemos en las células en general, que se juntan, ¿cierto? Y así, por ejemplo, empiezan a producir más células, como en el caso, por ejemplo, de las células sexuales, ¿ya? En este caso no. En este caso de una célula, ¿cierto? De una parte de esta célula va a salir otra. Ahí vamos a hacer la salvedad también entre el tipo de reproducción, ¿ya? Ya, hay algunas características, ¿cierto? De los hongos. Y acá podemos ver, ¿cierto? Una naranja con mucho moho, ¿ya? Y esto que está acá, chicos, bueno, los pan también, si ustedes han visto, por ejemplo, un pancito podrido que encontraron por ahí, ¿cierto? Ahí van a ver, ¿cierto? Este típico hongo, ¿ya? Y de hecho, a partir de este hongo ocurre algo muy curioso, ¿ya? Ustedes no sé si conocen la penicilina, pero la penicilina, ¿cierto? La penicilina a partir del hongo, ¿cierto? Que encontraron. Voy a ver el tiro del chat. Ya, ya, eso. La Antonia, ¿cierto? Tiene penicilina en su casa, ¿ya? Entonces ese hongo, ¿cierto? Que ustedes pueden encontrar, ¿cierto? En la fruta cuando se pudre en el pan, ¿cierto? Eso es un hongo, perdón, que es un saprófito, ¿ya? Y este hongo, ¿cierto? Que está aquí, hay un experimento muy entretenido que ustedes pueden hacerlo con las bacterias. Entonces, por ejemplo, ponemos una placa de bacterias, ¿ya? Ponemos una placa con esa misma cosa que puse ahí, eso que les mostré delante, que era algo así como asquerosito, que es como gelatina, es agar, ¿ya? El agar, que es una planta entre paréntesis que ayuda a coagular
Tiene como la misma función, ¿cierto? Muy parecida de la gelatina, ¿ya? Ayuda a la coagulación, ¿ya? Hay otro concepto ahí, pero no lo voy a meter ese concepto químico, ¿ok? Digamos que coagula. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Ustedes ponen una placa Petri, ponen gelatina, si quieren hacerlo en su casa, ponen una muestra de bacteria, ¿ok? Y si ustedes ponen una muestra de este hongo, van a ver que el hongo va a empezar, ¿cierto?, a matar las bacterias. Entonces, a partir de ese experimento se dieron cuenta, ¿cierto?, de la penicilina. Entonces, ese antibiótico, ¿cierto? Ustedes cuando ocupan antibióticos, bueno, partió de eso, ¿ya? Partió desde un hongo. Extrajeron, ¿cierto?, esta propiedad del hongo, ¿cierto? Y a partir de eso crearon el antibiótico. En este caso, la penicilina. Para que ustedes vean que todo sirve en la vida. Acá tenemos los organismos protistas, que era lo que decía, no sé qué me había dicho de los organismos unicelulares, ¿cierto? Estos son organismos protistas, ¿cierto? Son organismos simples, pero son eucariontes, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? Vamos a encontrarlos en algas, ¿ya? Son aquellos que se comen, por ejemplo, en el mar, ¿cierto? También podemos encontrarlos. ¿Ok? Y esta es como su estructura. Ahora, si ustedes lo pudiesen observar, ¿cierto? Verían estos organismos unicelulares así, ¿ya? Y si bien, ¿cierto? Son simples, son unicelulares, igual como les decía, tienen una estructura eucarionte, tienen un núcleo, ¿cierto? ¿Ya? Tienen una mancha ocular, que eso les permite también ver, por ejemplo, las sombras, ver, por ejemplo, poder observar también, por ejemplo, la luz, ¿ya? Si bien no pueden ver como nosotros, pero sí, por ejemplo, pueden ver manchas, ¿ya? Sí pueden observar, por ejemplo, si se ve oscuro, por ejemplo, puede ser que venga un depredador, ¿ya? Entonces, igual ahí, bueno, ahí tiene cierto, unos cilios que le permiten movilizarse, y aunque sea un organismo unicelular muy pequeño, aún así, ¿cierto? Es curioso verlo cómo se mueve, como casi a voluntad. Yo una vez vi un video de un organismo, de un protozoo, y me llamó mucho la atención. No, no son ojos. En este caso, ¿cierto? Es una mancha ocular. Y esto no es una bacteria, es un protozoo. ¿Ya? Ya, y acá llegamos, ¿cierto?, a la acción. El virus. El virus es. Acá tenemos un virus, ¿ya? Esta es la manera de operar que tiene un virus. En este caso, bueno, es un tipo de virus, ¿cierto? Que inyecta, ¿cierto?, su material genético a esta célula. Fíjense que esto es una célula, ¿ya? Perdón. Inyecta el material genético, ¿cierto? Luego ese material genético, ¿cierto?, se multiplica por la célula, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, esa célula, ¿cierto?, muere y se liberan, ¿cierto?, los virus al cuerpo. Eso es su mecanismo de acción, a grandes rasgos. Obviamente que aquí ocurre, ¿cierto?, un proceso donde llega el virus, ¿cierto?, se empieza a transcribir acá adentro, pero eso no es necesario que lo sepan ahora, ¿ya? Se multiplica nomás. El virus llega, ¿cierto?, y se multiplica en el cuerpo. Empieza a multiplicarse, a crear copias de sí mismo. ¿Ok? Como es tan pequeño, ¿cierto? Sí, parece, de hecho, increíble. Es increíble, ¿cierto?, cómo opera esto, ¿ya? Ahora, fíjense que este virus, ¿ya?, no puede sobrevivir, ¿cierto? No puede sobrevivir, ¿cierto?, si no tiene, de hecho acá está, ¿cierto? No puede vivir si no tiene un hospedador, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, una de las características principales, ¿cierto?, de aquellos organismos vivos es que se pueden reproducir, ¿cierto?, pueden tener un metabolismo propio, en cambio los virus no. Los virus requieren un hospedador, ¿cierto?, para poder multiplicarse, para poder desarrollarse. De lo contrario, mueren.
Entonces, por eso, ¿cierto? Es el gran debate si los virus son considerados seres vivos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, el virus, ¿cierto? Va a tener unas proteínas que se van a unir a estos receptores, ¿cierto? A los receptores del hospedador. Obviamente que estos receptores, ¿cierto? Están porque obviamente tienen que ingresar, por ejemplo, alimento a la célula, ¿ya? En ese caso, este virus se aprovecha, ¿cierto? Tiene ciertas características que hace que pueda ingresar y que el cuerpo no logre, ¿cierto?, defender, porque ustedes saben que hay un sistema de defensa también en el cuerpo. Entonces, no logra traspasar, ¿cierto?, esa vigilancia. ¿Ok? Entonces el virus, ¿cierto?, va a liberar su material genético, va a ser transportado del núcleo, ¿cierto? Y se va a replicar. Y cuando ya sean muchos, ¿cierto?, las multiplicaciones de este virus se va a liberar se va a liberar al cuerpo. Se va a empezar a multiplicar. ¿Ya? Esto dura como una semana, la verdad, la incubación. Dependiendo, por ejemplo, de la gripe, dura una semana la incubación. Ya. Ahora, para que sepan, ¿cierto?, que no todo es tan terrible, los virus también, al igual que... Sí. Ahora, ustedes para que sepan igual, los virus, ¿cierto?, si bien se ven como terroríficos y todo, nosotros, seres humanos, ¿cierto?, al igual que las bacterias, nosotros hemos convivido con los virus, ¿ya? De hecho, nosotros hasta podemos sacar provecho de los virus. ¿Por qué? Porque ese mecanismo que tienen, por ejemplo, de llegar a las células y todo, lo podríamos utilizar para llevar, por ejemplo, ciertos medicamentos a una célula específica, para, por ejemplo, atacar ciertas células y otras no, ¿ya? Entonces eso se utiliza igual. No todo es tan terrible, ¿ya? Ahora existe lo que se llama la paleovirología, ¿ya? Que es el campo, ¿cierto?, el campo que estudia la evolución, como por ejemplo estas secuencias genéticas, ¿ya?, están presentes en nuestro genoma igual. Cómo los virus, ¿cierto?, han afectado a nuestro genoma. Y cómo aquello que quizás les afectó a nuestros padres se traspasó a nosotros. ¿Ok? Entonces eso nosotros lo podemos estudiar. Podemos estudiar, ¿cierto?, las secuencias genéticas virales antiguas. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de virus también. Se han descrito más de 5.000 tipos de virus. Vamos a clasificarlos, ¿cierto?, según su envoltura, ¿cierto? De hecho, el coronavirus, ¿cierto?, es dentro de los virus, ¿cierto? Vamos a encontrar, por ejemplo, el coronavirus, ¿cierto? Tiene una estructura y está clasificado dentro de estas características de virus, ¿ya? Ahora, obviamente que es otro tipo de virus, ¿ya? Pero está dentro de una familia, ¿ok? Entonces vamos a clasificarlos de acuerdo, ¿cierto?, a su forma, al tipo de ADN que tienen, ¿cierto? Profe, Su estructura. Dígame. si usted dice que el coronavirus está en la lista de los más de 5.000 virus o tipos, em, ¿qué tipo de virus o qué tipo de virus sí de los 5.000 es la gripe negra de 1912? La gripe negra de 1912. Tendría que revisarlo para ver la estructura del virus y si quieres la otra semana lo vemos. Pero en este caso, por ejemplo, el coronavirus es del SARS, por ejemplo, es de la familia del SARS. Ya había, ¿cierto?, un virus parecido que ocurrió, ¿cierto?, hace cierto tiempo, pero el tema es que los virus van evolucionando, ¿ya? Al igual, todo ser vivo va evolucionando de alguna manera. Y en el caso de los virus, van evolucionando, ¿ya? Van cambiando su estructura. Entonces, por ejemplo, si se encuentra un medicamento, esto no es para que entren en caos ni nada, pero si se encuentra un medicamento que ataque a este virus específico, ¿cierto?, a su estructura, si este virus, por ejemplo, saca, no sé, por ejemplo, púas, ¿ya?
evoluciona y tiene púas. Ya el medicamento, ¿cierto?, que estaba atacando a este tipo de virus, ya no lo va a poder afectar de la misma manera, ¿ya? Porque evolucionó, porque ese medicamento era para este tipo de virus, ¿ok? Entonces, bueno, lo que dice Juan Diego Cos, ¿cierto?, tiene razón, ¿ya? Hay distintos tipos de virus que han habido en la historia, pero esos virus ya, aunque hayan sido de la misma familia del coronavirus, ¿cierto?, este virus que ahora nos está afectando, ¿cierto?, es distinto, ¿ya? Evolucionó y tiene otra estructura, ¿ya? O sea, porque son diversos. Hay diversidad, así como en las bacterias, ¿cierto? Hay distintos tipos. ¿Se acuerdan que le había mostrado las bacterias que resistían ciertas temperaturas? ¿Ya? Que hay termófilas, ¿cierto? Que hay mesófilas, ¿ya? Hay distintos tipos de virus también. Y esto ha sido porque han tenido, por ejemplo, que resistir ciertas temperaturas, porque tienen que vivir en diferentes hospedadores. Entonces, de acuerdo, ¿cierto?, a sus características, también donde habitan, donde pueden resistir, ¿ya? Estos son como estos en cierta manera, ¿cierto?, son como, cómo yo puedo atacar a mi oponente, ¿ya? Entonces, para yo atacar a mi oponente tengo que tener cierta característica. Los que juegan, por ejemplo, ustedes chicos que juegan harto, ¿ya? Ahí está, ¿no ven? El coronavirus, ¿ya? Ahí está, no sé si se ve chiquitito, pero está dentro de toda esta familia, ¿cierto?, de virus, ¿ya? Acá tenemos los virus, ¿cierto?, que tienen ADN y los que tienen ARN, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, el virus, ¿cierto?, coronavirus, tiene ARN y está ahí. Fíjense que hay distintos tipos de virus, distintos tipos de formas, y por tanto distintos mecanismos también de atacar al hospedador, ¿ya? Bueno, existen los priones igual, que no sé si conocen el mal de la vaca loca. Los viroides que afectan, por ejemplo, a las plantas, los virus que afectan a las plantas. Hay varios tipos de cosas, chicos. Mucho. Mucho, porque tú no puedes, de hecho, tú no puedes, por ejemplo, es difícil matar a un virus, porque ¿cómo matas a algo muerto? Ese es el tema. Ahora, claro, puedes atacarlo con algo que lo neutralice, que impide que siga tomando provecho del hospedador. Ya. Entonces vamos a empezar, ¿cierto? Ya vimos, ¿cierto?, los microorganismos, ¿ya? Sabemos que existen distintos tipos de microorganismos, ¿cierto? Hay distintos tipos de células también, más o menos tenemos la noción de que existe hartos tipos de cosas, ¿ya? Hay una diversidad enorme. Entonces nosotros tenemos que clasificar ordenar, ¿cierto? Ordenar esta diversidad, ¿ya? A quienes los vamos a poner en esta categoría, a quienes no los vamos a poner en esta categoría, ¿ya? Vamos a empezar definiendo las células, ¿cierto? Vamos a definir la célula como la unidad básica de organización de todos los seres vivos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la célula es la unidad básica, ¿cierto?, de todos los seres vivos. Y acá hay una palabra clave. Es autosuficiente en todos los procesos metabólicos. Por eso nosotros nos decimos, ¿cierto?, que podemos considerar al virus como un ser vivo, ¿ya? Porque debería ser autosuficiente. Y como bien yo les comenté, ¿cierto?, el virus no es autosuficiente. El virus requiere de un hospedador para poder multiplicarse, ¿ya? Para poder sobrevivir. Si el virus no tiene un hospedador, muere, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener dos grandes modelos, ¿cierto?, básicos. Vamos a tener dos grandes modelos básicos, ¿ciertos?, de células. Vamos a tener a las células procariontes y las células eucariontes, ¿ya? Procariontes, ¿cierto? Y eucariontes, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que estas células, estos dos grupos de células, ¿cierto?, van a tener ciertas características, ¿ya? Vamos a avanzar. Acá tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos de células procariontes, como son las bacterias,
¿cierto? En este caso, por ejemplo, el lactobacillus que encontramos, ¿cierto? En el yogur, ¿cierto? En el quesito, ¿ya? Las cianobacterias también son ciertas células procariontes, ¿ya? Las cianobacterias. Y también en otro grupo, ¿cierto? Vamos a encontrar las células eucariontes, donde vamos a encontrar los grupos protistas, los hongos, el grupo, ¿cierto? De los animales o animales, ¿cierto? Y las plantas, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? En nuestro árbol filogenético, ¿cierto? Pero igual es importante recordarlo. Entonces, hay algunas cosas, ¿cierto?, que tenemos que recordar, para ir resumiendo, ¿cierto? Es que la célula es la unidad funcional, ¿cierto?, y estructural de todos los seres vivos. Vamos a encontrar dos grupos, ¿cierto?, de células procariontes y células eucariontes. Entonces, dicho eso, vamos a ver, les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar ahora un video. Y la idea de estas clases, de aquí en adelante, ¿cierto?, es que podamos ver software, juegos quizás, de células, ¿ya? Entonces quiero que presten atención. Espero que se pueda ver el video. Ya. One of the great things about science is that when scientists make a discovery, it's not always in a prescribed manner, as in only in a laboratory under strict settings with white lab coats and all sorts of neat science gizmos that go beep. In reality, the events and people involved in some of the major scientific discoveries are as weird and varied as they get. My case in point, the weird history of the cell theory. There are three parts to the cell theory. 1. All organisms are composed of one or more cells. 2. The cell is the basic unit of structure and organization in organisms. And 3. All cells come from pre-existing cells. To be honest, this all sounds incredibly boring until you dig a little deeper into how the world of microscopic organisms and this theory came to be. It all started in the early 1600s in the Netherlands, where a spectacle maker named Zacharias Janssen is said to have come up with the first compound microscope, along with the first telescope. Both claims are often disputed, as apparently he wasn't the only bored guy with a ton of glass lenses to play with at the time. Despite this, the microscope soon became a hot item that every naturalist or scientist at the time wanted to play with, making it much like the iPad of its day. One such person was a fellow Dutchman by the name of Anton van Leeuwenhoek, who heard about these microscope doohickeys, and instead of going out and buying one, he decided to make his own. And it was a strange little contraption indeed, as it looked more like a tiny paddle the size of a sunglass lens. If he had stuck two together, it probably would have made a wicked set of sunglasses that you couldn't see much out of. Anywho, once Leeuwenhoek had his microscope ready, he went to town looking at anything and everything he could with them, including the gunk on his teeth. Yes, you heard right. He actually discovered bacteria by looking at dental scrapings, which, when you keep in mind that people didn't brush their teeth much, if at all, back then, he must have had a lovely bunch of bacteria to look at. When he wrote about his discovery, he didn't call them bacteria as we know them today, but he called them animalcules because they looked like little animals to him. While Leeuwenhoek was staring at his teeth gunk, he was also sending letters to a scientific colleague in England by the name of Robert Hooke. Hooke was a guy who really loved all aspects of science, so he dabbled in a little bit of everything, including physics, chemistry, and biology. Thus it is Hooke who we can thank for the term the cell, as he was looking at a piece of cork under his microscope, and the little chambers he saw reminded him of cells, or the rooms monks slept in their monasteries. Think college dorm rooms, but without the TVs, computers, and really annoying roommates.
Hooke was something of an underappreciated scientist of his day, something he brought upon himself as he made the mistake of locking horns with one of the most famous scientists ever, Sir Isaac Newton. Remember when I said Hooke dabbled in many different fields? Well, after Newton published a groundbreaking book on how planets move due to gravity, Hooke made the claim that Newton had been inspired by Hooke's work in physics. Newton, to say the least, did not like that, which sparked a tense relationship between the two that lasted even after Hooke died, as quite a bit of Hooke's research, as well as his only portrait, was misplaced due to Newton. Much of it was rediscovered, thankfully, after Newton's time, but not his portrait, as sadly no one knows what Robert Hooke looked like. Fast forward to the 1800s, where two German scientists discovered something that today we might find rather obvious, but helped tie together what we now know as the cell theory. The first scientist was Matthias Schleiden, a botanist who liked to study plants under a microscope. From his years of studying different plant species, it finally dawned on him that every single plant he had looked at were all made of cells. At the same time, on the other end of Germany was Theodor Schwann, a scientist who not only studied slides of animal cells under the microscope and got a special type of nerve cell named after him, but also invented rebreathers for firefighters and had a kickin' pair of sideburns. After studying animal cells for a while, he too came to the conclusion that all animals were made of cells. Immediately, he reached out via snail mail, as Twitter had yet to be invented, to other scientists working in the same field, and it was Schleiden who got back to him, and the two started working on the beginnings of the cell theory. A bone of contention arose between them, as for the last part of the cell theory, that cells come from pre-existing cells, Schleiden didn't exactly subscribe to that thought, as he swore cells came from free cell formation, where they just kind of spontaneously crystallized into existence. That's when another scientist, named Rudolf Virchow, stepped in with research showing that cells did come from other cells. Research that was actually, how to put it, borrowed without permission from a Jewish scientist by the name of Robert Remak, which led to two more feuding scientists. Thus, from teeth gunk to torquing off Newton, crystallization to Schwann cells, the cell theory came to be an important part of biology today. Some things we know about science today may seem boring, but how we came to know them is incredibly fascinating. So if something bores you, dig deeper. It's probably got a really weird story behind it somewhere. Ya, vamos a volver. No sé si lo pudieron ver. Ya, vamos a volver entonces a clase. Y ahora vamos con las teorías celulares. Ya. Antes que terminemos, ¿cierto?, la clase, ya poquito, vamos a ver, ¿cierto?, como pudieron observar en el video, como pudieron observar en el video, ¿cierto?, el inicio del estudio de la célula. ¿Cómo se inició esto? ¿Cuál es la historia detrás, ya, de este estudio de la célula? Ya hemos visto, ¿cierto?, más o menos en qué consiste una célula, de qué podría estar formada, ¿cierto? Sabemos que existe, vamos a agruparlo en células eucariontes y procariontes, pero ¿cómo se inició esto? ¿Ya? ¿Cuál fue el inicio? Entonces, ahí como bien, ¿cierto?, observaban, y como bien pudieron ver, ¿cierto?, el video, espero que todos hayan podido verlo, el primer científico, ¿cierto?, que inició este estudio fue Robert Hooke, ¿ya?, en 1665, ¿ya? Él cortó un corchito, yo no sé si por acá tengo un corcho, tengo varios corchos por ahí, pero él que hizo, ¿cierto?, cortó un corchito y lo miró en un microscopio creado por él, ¿ya? De manera muy artesanal, como ustedes van a ver, ¿cierto?, las muestras de su saliva, me imagino, hoy día o mañana. Hagan ese experimento igual si pueden, chiquillos. Si tienen la herramienta, hagan el experimento del microscopio casero. Ya es súper interesante. Entonces Robert Hooke, ¿cierto?, él creó su propio microscopio y él vio, ¿cierto?, este corchito y vio como celditas. Fíjense ahí esa especie de celdita como de panal de abeja. No sé si alguien conoce los panales de abeja, pero como panales de abeja, ¿cierto?, vio esta celdita. ¿Ya? Celdas. Entonces,
Estas celdillas, ¿cierto? Las llamó, por eso viene el nombre célula, ¿ya? De estas celdas que vio, ¿cierto? En el microscopio, ¿ok? En su microscopio, ¿ok? Observó, ¿cierto? Esta estructura, las llamó celdas, y de ahí, ¿cierto? Viene el nombre de células, ¿ya? Como la celdilla, ¿cierto? De un panal de abejita, ¿ok? Entonces, Robert Hooke, ¿cierto? Inició este estudio, ¿ya? Luego, ¿cierto? Anton Leeuwenhoek, ¿ya? En 1670, ¿cierto? Este científico, ¿cierto? Holandés, él construyó también, ¿cierto? Su propio microscopio, y él observó, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? ¿A qué se parece eso? Una bacteria. Se parece a una bacteria, ¿cierto? Ya, entonces él observó, ¿cierto? Estas células, vio que se movían, ya que tenían movimiento, ¿ya? Observó células vivas. Entonces, ¿qué células vivas observó? Bueno, observó bacterias, ¿cierto? Por eso aparecía, por ejemplo, la gente como riéndose así, aparecían como bacterias entre medio de los dientes. Observó glóbulos rojos, ¿cierto? O hematocritos, no sé cómo lo recuerdan ustedes. Y observó espermatozoides, ¿ya? Estas células vivas las observó en el microscopio. Ya. Y acá tenemos dos científicos, ¿cierto? El primero que es un botánico, ¿cierto? Que él concluyó que todos los vegetales, ¿cierto? Estaban formados por células, ¿ya? Y también, ¿cierto? Teodoro Schwamm, ¿cierto? Que era un zoólogo, él también concluyó a su vez, ¿cierto? Que los animales estaban, ¿cierto? Formados por células, ¿ya? Que los animales también, o sea, en paralelo, ¿cierto? Vieron que en la célula vegetal, ¿cierto? O sea, los vegetales, perdón, estaban formados por células, y también, ¿cierto? Este zoólogo, ¿cierto? Teodoro Schwamm, vio, ¿cierto? Que también los animales, los tejidos de los animales estaban formando por células, ¿ya? Esto, ¿cierto? Todas estas investigaciones, fíjense que ¿cierto? Todo esto va creando lo que es la teoría celular, ¿ya? A partir de todos estos estudios se va formando lo que es la teoría celular, ¿ok? Luego Virchow, ¿cierto? En 1855, considera que la célula, ¿cierto? Es la unidad metabólica, ¿ya? Es una unidad que tiene un metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que metabolismo, para que ustedes se acuerden que es un metabolismo, bueno, cuando ustedes, por ejemplo, comen, ¿ya? Comen, ¿cierto? Y ese alimento luego ustedes lo digieren, ¿cierto? Y ese alimento luego ustedes lo botan, y así sucesivamente, ¿ya? A eso vamos a referirnos cuando hablemos de metabolismo, ¿ya? Por lo tanto, Virchow, ¿cierto? En 1855 habla de que las células tienen un metabolismo, ¿ya? Y luego Pasteur, que es sumamente importante, chiquillos, Luis Pasteur, ¿cierto? Resulta que antes se creía que, por ejemplo, las cosas como que de un calcetín, ¿ya? Hay teorías, ¿cierto? Que de un calcetín podía surgir un ratón, ¿ya? De la nada, ¿cierto? De cosas inanimadas se podía formar, ¿cierto? Los seres vivos. Entonces Pasteur, a través de uno de sus experimentos, ¿ya? A través de uno de sus experimentos pudo, ¿cierto? Él, era un experimento, no sé si lo tengo acá, sí, aquí está. Él a través, ¿cierto? De su experimento pudo concluir, fíjense que ahí tiene un caldo, ¿cierto? Agrega un caldo, tiene obviamente este cuello de botella el caldo, ¿cierto? De cultivo, y él veía, ¿cierto? Que había microorganismos que se iban, ¿cierto? Formando acá, ¿ya? Entonces esto yo creo que ya lo vamos a ver más a fondo en la próxima clase, pero lo importante es, ¿cierto? Que concluye que los seres vivos, ¿cierto? Provienen de otros anteriores, o sea, no es que las cosas surjan de algo inanimado. Yo de un calcetín, ¿cierto? No voy a obtener un ratón, ¿ya? Eso es, ¿cierto? Una de las conclusiones de Luis Pasteur, ¿ya? Entonces, para concluir, ¿cierto? La teoría celular, a partir de todos estos científicos, ¿cierto? Que fueron aportando, podemos concluir, ¿cierto? 4 grandes puntos, ¿ya?
El primer punto es que la célula es la unidad estructural, y eso lo dijimos, ¿cierto? De todos los seres vivos, ¿ya? Ya sea, ¿cierto?, plantas, ya sea, ¿cierto?, animales, ¿ya? Están formados por células. Es su unidad estructural. También es la unidad funcional, ¿ya? Ya que Virchow, ¿cierto?, vio que las células, ¿cierto?, tenían cierto metabolismo, por lo tanto es la unidad funcional, la que le da funcionamiento, ¿ya? La que le da funcionamiento, ¿cierto?, a los seres vivos. La unidad de origen, a través de Pasteur, ¿cierto?, que a través de su experimento pudo, ¿cierto?, decir que los seres vivos, ¿cierto?, no es que vengan de la nada, ¿ya? Obviamente que vienen de algo preexistente, ¿ya? No vienen de algo inanimado, ¿ok? Entonces, es la unidad, la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, es la unidad genética. Y eso es cierto, yo creo que ya lo van a estudiar más a fondo en media. Bueno, ya están en media, pero en segundo medio, cuando ven genética, ¿cierto?, se van a dar cuenta por qué es la unidad, ¿cierto?, la célula es la unidad genética. Pero ya lo vimos, ¿cierto? Sabemos que en las células también, específicamente en el núcleo de la célula, vamos a encontrar el ADN. El ADN que les da cierta característica a cada uno de ustedes, ¿cierto?, que tiene ciertos rasgos producto de su ADN, ¿ya?, que ha sido heredado de sus padres. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos hoy día nuestra clase. Espero que les haya gustado.